Oh, shit, this really hurts. Ah, I see we're well on our way. I will... Get out to me, you miserable piece of dick bread! I'm going to raise you down, okay? All right. One more push. Okay, we're almost home. One, Cuando uno ve escenas de parto en la televisión, en las películas, lo que ven son mujeres histéricas, vulnerables, incapaces de tomar decisiones, ¿no? Y entonces la exposición es una mujer abierta de patas y con un médico, un equipo de médicos resolviendo un bebé que está a punto de morir y que hay que sacarlo rápido y todo como un drama, ¿no? Bienvenido, mi vida. Te esperé mucho, ¿sabías, mi amor? Sí, te esperé mucho. Y yo creo que considerando lo que sabemos hoy en día de la fisiología del parto, de los procesos, creo que ya podemos dar el brinco de asumir que la mayoría de mujeres no nos vamos a morir del parto, ¿no? Y que tomando en cuenta que lo vamos a sobrevivir, también podemos hacer que sea una experiencia fantástica. El parto humanizado surge de una reivindicación de las mujeres a raíz de la sobremedicalización del parto que ocurrió en el siglo XX, que empezó desde la hospitalización, ¿no?, de la mujer en trabajo de parto, y de ahí se fueron institucionalizando una serie de rutinas, como por ejemplo el rasurado del pelo púbico, la posición acostada, la falta de libertad para moverse, la inserción de canalización intravenosa, con el surgimiento de los medicamentos, el uso de la oxitocina para aumentar las contracciones, el uso de la episiotomía, que es el corte vaginal, ¿no?, la separación del bebé y la mamá, la extracción manual de la placenta, toda una serie de rituales que lo que hicieron del parto es que en vez de que fuera un proceso fisiológico, espontáneo y natural, se convirtiera en un proceso conducido, manejado y bajo el control de los médicos, ¿no? Te ponen un enema para limpiar el ano y trayecto. Te vacían la vejiga. Te ponen una venda en las piernas para evitar embolias pulmonares. En la posición que tuviera, la canalización de la vena para una emergencia. Te ponen tu bloqueo para que no tengas dolor. Un dolor controlado, del 1 al 10 que tengas 1 o 12 y me ayudes al pujo. Sobre todo con el movimiento alternativo, ¿no?, el movimiento antiguerra, el movimiento de los hippies, las mujeres empezaron a buscar alternativas más humanas para el parto y enfocar el parto desde ellas mismas, desde el amor, desde la importancia del parto como un ritual de vida donde tú estás recibiendo a tu bebé. El parto humanizado implica que los protagonistas del parto son la mamá y el bebé, ¿no? Entonces, ellos son los tomadores de decisiones, son capaces, una mujer pariendo no está histérica, es una adulta capaz de consentir y capaz de tomar todas las decisiones en lo que implica su cuerpo. El parto no es una urgencia médica que hay que resolver, sino respeta que el proceso de nacimiento del bebé es un proceso donde se activan muchos sistemas en el bebé. Entonces, desde el hecho de que atravesar la vagina, una vagina que desde varias semanas después ha aumentado su producción bacteriológica, este pasaje por los lactobacilos femeninos asegura que nuestra salud intestinal, nuestra salud de la piel y por lo tanto nuestro sistema inmunológico esté equilibrado el resto de nuestra vida. El bebé no tiene un neocórtex desarrollado para acordarse realmente de su nacimiento. Lo que se acuerda es de la experiencia a nivel reptiliano. Entonces, es la primera crisis que atravesamos en nuestra vida y entonces lo que ocurre en el parto es que tiene implicaciones a largo plazo en cómo nosotros transitamos las crisis. Empezamos a ver que en los países donde el parto está muy industrializado, ¿no?,
donde la mayoría de bebés nacen con oxitocina artificial y no con oxitocina natural, las personas tienen problemas de vinculación, ¿no? En México, por ejemplo, lo que podemos observar es que la epidemia de cesáreas empezó en los años 80, ¿no? de antes de tener una tasa de cesárea como el 5%. La tasa de cesárea ha ido aumentando espectacularmente. Ahora México es uno de los 3 países del mundo de mayor tasa de cesárea. Si esto ocurre de vez en cuando, de que un bebé nace por cesárea, pues bueno, qué bueno, ¿no? Porque probablemente fue necesario. Pero cuando el 60% de la población está naciendo y en el momento de nacer es colocado en una caja, mientras a su mamá la reparan y ella por la cirugía no puede cargar a su bebé, tiene problemas de lactancia, etcétera, etcétera, lo que vas a empezar a ver es que cuando esos niños crezcan, a nivel poblacional vas a tener peor capacidad de vinculación entre los humanos. Entonces vas a ver más violencia intrafamiliar y en la calle, y vas a ver una desvinculación de los sistemas, ¿no? Que el gobierno no me representa, que la escuela de mi niño no es algo en lo que yo participe, ¿no? Esta vinculación que ocurre a través de las hormonas, ¿no? Que ya está muy bien descrito, no es una teoría New Age ni mucho menos, ¿no? Sí tiene que ver con la oxitocina como la hormona esencial de la vinculación y la capacidad de sentir empatía hacia el otro. Y lo que estamos perdiendo, lo que hemos perdido con la medicalización del parto es la capacidad de empatía poblacional. There are many benefits to normal physiologic birth that do have long-term consequences, and then of course that becomes a socio-political benefit as well. It has ramifications. I think it shouldn't be underestimated also the effects on the mother to feel like her body and that she worked and was able to do something at a moment when she's transitioning into a role where she really has to be the primary caretaker, even if she has a supportive partner. It's a big responsibility to be a mother, and I think starting that out with a sense of confidence and ability as opposed to disability is important. El concepto clave más importante de Latinoamérica es que no hay parteras. Es un continente sin parteras. Todos los otros continentes, cuando tú te embarazas, te vas al hospital y te atiende una partera. Es posible que esa partera te atienda con oxitocina, que te haga una episiotomía, ¿no? Pero hay un entendimiento de que la mayoría de embarazos son normales, son fisiológicos, y que lo que necesitas para acompañar ese embarazo es una persona experta en parto natural. Desde que se empezó lo que es la obstetricia moderna, que es a lo que te digo que me refiero, que ya todo es más en el hospital, que ya es más seguro un hospital que en realidad que tu casa, o que te fueras a morir allá desangrada, cuando realmente el índice de partos va en descenso y las cesáreas en aumento. ¿Por qué? Porque para eso es una institución, para una situación de riesgo. Entonces toda paciente que llega ahí se va a catalogar patológicamente como enferma, como algo tiene mal, cuando en realidad puede ser un embarazo totalmente normal de 40.5 semanas y estar absolutamente bien, ¿sí? Pero llegando a la institución se va a buscar, porque para eso nos instruyen, para buscar enfermedades a nosotros médicos, nos instruyen para eso. El parto normal ha quedado en manos de cirujanos. Y los resultados ahí están, ¿no? O sea, Latinoamérica tiene unas tasas de cesárea que son escalofriantes. O sea, no es posible que más de la mitad de las mujeres no puedan parir, ¿no? Y que en una generación hayamos perdido esa capacidad de parir. La especie no evoluciona tan rápido. Sí, ha aumentado de forma muy importante la incidencia, el porcentaje de los partos abdominales, es decir, cesárea. Entre las causas que contribuyen a esto es, en primer lugar, que la misma paciente lo pide. En mi caso personal, he tenido pacientes que tienen 8 semanas y vienen por primera vez a la consulta y me dicen, yo quiero tener cesáreas. A veces trato de convencerles de que lo más adecuado, claro, con las medidas de seguridad y si es recomendable, sea un parto vaginal. Entonces les doy mi opinión de que vamos a esperar todavía 32 semanas más para que valoremos un parto vaginal y ya no regresan. Se van. Claro, sobra quien las opere. Los seguros de gastos médicos apoyan más, es increíble, lo están empezando a cambiar, apoyan más
un parto abdominal, una cesárea, que un parto. Si tú tienes ahí un factor de riesgo y da cierto tiempo y no lo resuelves de alguna manera con una cesárea, te puedes presentar un factor de altísimo riesgo médico-legal. Entonces eso también ha contribuido a la alta incidencia de cesáreas. ¿Por qué? Porque tenemos el temor, ya existe, de una demanda, que antes nos permitía trabajar más libre, más seguros, más cómodo con la paciente. Ya estás esperando un problema. Lo que nosotras argumentamos desde el parto humanizado es que el sistema de salud ha perdido la capacidad de atender partos, de acompañar, de entender las necesidades de la mujer en trabajo de parto. Entonces, en vez de alentarla, de ayudarla a que se mueva, de hacerla sentir segura, la gritamos, la insultamos, la obligamos a estar acostada, que es la peor posición para un parto, y la dejamos sola. Y entonces nos preguntamos por qué estas mujeres no pueden parir. Es imposible parir en estas condiciones. Entonces no hay comunicación, no hay afecto, no hay cuidado. Hay una tendencia a la defensiva que nos está llegando lamentablemente a nosotros. Esta cultura, ¿ve qué tiempo nos va a llegar? Es decir, ya nos llegó. Ahí tienes la COCAM, que es la Comisión Coagulancia, Conciliación y Arbitraje Médico, lleno de demandas. Se acabó esa comunicación médico-paciente, paciente-médico, esa confianza. En Inglaterra actualmente, por ejemplo, las parteras atienden más partos que los ginecólogos. Aquí en México se habla de un 60% de cirugías cesáreas innecesarias. Un parto en una primeriza puede llevarte 6, 12 horas. Para un ginecólogo estar 10 horas con un médico con la mano en la panza de la mujer, contando las contracciones cada minuto, es engorroso, invierte mucho tiempo. Una cesárea, un hábil cirujano te la hacen 1 hora. Un parto, 5,000 pesos promedio, bien pagado. Una cesárea, dependiendo del sanatorio, 25, 30, 40, 50 mil pesos, porque ahora dicen a todos los embarazos casi les ponen la etiqueta de producto valioso, sobre todo de la clase media, producto valioso. Y ese término de producto valioso lo que hace es inflar el costo. Le hacen creer a la mujer que su producto es más valioso que cualquier otro. Y sin importar la raza, pues todos los productos son valiosos para cada madre o para cada padre, le da el valor a su producto, no es el médico. Pero ahora el que le pone el valor al producto es el sistema de salud. Y te dicen producto valioso y eso justifica que te cobren 80,000 pesos por una cesárea en lugar de 5,000. ¿No? En Canadá se publicó un estudio hace 2 años donde se analizó partos atendidos por parteras en casa, partos atendidos por parteras en hospital y partos atendidos por médicos en hospital. Los mejores resultados, o sea, menos intervenciones, menos cirugías y mejor experiencia fueron partos con parteras en casa. Los peores resultados fueron con médicos en hospital. Entonces, la teoría básica que plantea la OMS, que plantea cualquier centro de investigación que está viendo los resultados, es que las mujeres con partos, con embarazos de bajo riesgo, que son mujeres sanas, que sean atendidas por parteras, en espacios donde sea difícil una intervención innecesaria, para liberar los quirófanos y los altos especialistas para que puedan atender muy bien a las mujeres que sean de alto riesgo. Tiene más riesgo de complicarse un parto en un hospital que en el campo. Porque lo llevan a un hospital donde a lo mejor hay gérmenes resistentes, riesgos de infección, cirugías innecesarias, hemorragias, burocracia, en donde el médico atiende al expediente, no a la persona. Desatención. La posición ideal para un parto es en cuclillas, no acostada en una cama con las piernas levantadas. Y hay más problemas de trombosis, de complicaciones, de parálisis y de daños al producto
atendidos en una mesa de exploración que en casa. Yo trabajé 3 años en la institución de Seguro Social como médico de base y lo dejé precisamente por eso. Empecé a notar que el médico cambias. No puedes conservar, y hablo a favor de los médicos, no puedes conservar una higiene mental profesional atendiendo 20 pacientes al día en 2 horas. No puedes conservar una higiene mental adecuada y un equilibrio adecuado con 4 o 5 pacientes que están pariendo en ese momento, en la misma hora, un día, 2 días, un mes, 3 meses, un año. Te vuelves loco. La pelea fundamental en el parto, en la obstetricia, es quién lo está haciendo mejor, ¿no? O sea, esencialmente es lo que estamos discutiendo. Las parteras estamos discutiendo de que estamos cansadas de que las mujeres, solo por tener un supuesto parto seguro, están viviendo violencia sexual. Se les están cortando las vaginas, se les están haciendo cirugías, se les está violentando sus derechos. Los obstetras, algunos, están diciendo que nosotras, al no tener quirófano, al no tener una preparación adecuada, estamos jugando con la vida de las mamás. También hay modismos, modas y modismos, como la canción de Roberto Carlos, de atender partos en la tina y en el agua y no sé qué tanto. Que porque los niños están en el agua y que respiran en el agua y no sé qué, que fue y que vino. Son modas, son modismos. El parto psicoprofiláctico, que sí, que no. Si todo sale bien, psicoprofiláctico, el agua, es más, ni médico necesita una cubeta que atrape al niño. No es cierto. ¿Sí? En tu casa, tú pujas, nace tu bebé, si todo sale bien. Si hay una complicación, ¿a quién vas a reclamar? Yo creo que dentro de eso habemos una serie de profesionales que finalmente sabemos que la mujer va a tomar sus decisiones y ella va a parir donde ella quiera, con quien ella quiera. Y que nuestro lugar como sociedad es asegurar que ese parto tenga un mínimo de seguridad no solo clínica, sino humana también. I don't think you can assign blame on either side. You know, it's not a big surprise that midwives and physicians have different beliefs around this because they are educated and socialized in very different systems. And I think it's possible to improve that as we move more and more towards interprofessional models for education and practice. And I think the people who stand to benefit are the mothers and babies. A mí me encantó encontrar esta forma de que mi bebé pudiera nacer así natural, sin miedo, sin toda la presión. No sé, yo estaba muy miedosa de mi primer bebé y cuando llegamos aquí, la primera consulta, los dos dijimos, sí, es aquí. Pues eso fue lo más increíble, ¿no? O sea, lo más increíble fue eso, ver nacer a mi bebé, o sea, esa cercanía no pensé que lo fuera a tener en un hospital, y aquí me dieron la libertad de poder entrar al parto, de poder estar todo el tiempo, hacer lo que mi esposa quisiera, y esa libertad fue algo que me cautivó con mi bebé, y fue algo que hizo que se estrecharan mucho, creo, los lazos ahí. También míos. Como que yo traía bien grabado en la cabeza que como que yo no iba a poder tener un bebé natural. Y cuando entendí todo esto de la capacidad de mi cuerpo, de la conexión de mi espíritu conmigo, de poder conectar con el bebé, me sentí como supermujer. Me creo ya capaz de ser mamá, me siento fuerte como mujer y orgullosa, porque de hecho cuando platicas con otra gente que pudiste tener a tu bebé natural y te dicen, no, pero te inyectaron, no, nada, así, wow, me siento así, como que lo logré y que más mujeres lo pueden hacer. Pone la bruja fuego a quemar y la guerrera vuelve a pujar. Arde en la madre lumbre otoñal que hace al amante irse a soñar. Buscan la arcilla que junta
testigos. ¿Quién ha dicho que es tan fácil dar a luz? Sabía de almendros una chispa